Bueno, la idea de Luna es agarrar como de epicentro a Tío Jim, pero me gustaría también que en el camino se atravesaran varias cosas, por ejemplo, el campamento audiovisual y lo de Cineto, ¿no? Y cómo van tejiéndose uno a otro alrededor, pues, de la comunalidad y de la producción audiovisual. Y bueno, justo antes de entrarle como a que nos cuentes cómo fue el proceso de reflexión, de vida y de como concreción de Tío Jim, me gustaría que nos platicaras, ¿no? Para entrarle al contexto, pues justamente cómo atravesó los procesos en la Sierra de Oaxaca tu crecimiento, ¿no? En relación con la comunalidad y con tu familia, ¿no? ¿Qué estaba pasando contigo, con Luna? ¿Cómo fue creciendo? ¿Y cómo fue de alguna manera modificando la forma en la que pensabas y buscabas esta producción audiovisual? Va, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues, muchas gracias por tener escucha atenta en esta conversación. Siéntanse como cómodos de, pues, de interrumpir y de como preguntar y generar como el diálogo. Este, Voy a tratar como de leer algo, a ver si da un poco respuesta a lo que planteas, Julio. Este, bueno, yo quiero contarles que vivo en un pueblo zapoteco que no tiene más de 500 personas y les voy a pedir que se imaginen que este lugar está rodeado de montañas, montañas llenas de árboles, árboles que mis padres y mis abuelos sembraron. Imagínense que ustedes crecen en un lugar donde la autoridad no recibe ningún pago, donde las labores de limpieza, de seguridad, orden, se reparten entre las personas que habitan el lugar sin recompensa económica, donde la fiesta es el pretexto y el sentido de la vida, el goce en común, donde todos trabajan para ello, ¿no? Eh, que la vida se pone en el centro, la responsabilidad por el entorno, la fiesta, el resolver los conflictos en común, en conjunto. Y eso, a eso le hemos llamado comunalidad desde los 80s. Se ha ido como, digamos, pasando a teoría, algo que es una práctica que lleva muchos años. Y tal vez podemos decir que lleva pues más de 500 años como en este entorno, ¿no? Cuando terminé mi carrera de licenciatura en artes audiovisuales, regresé a hacer como proyectos a mi comunidad y lo que fue, no es algo que yo haya hecho como así, uy, la superplaneación ni nada, más bien fue como una especie como de hacer las cosas de manera orgánica a como yo había aprendido de pequeña que se hacían las cosas. Y esto tiene que ver con poner, digamos, el sentido de lo común en el centro de las acciones, ¿no? En ese sentido empezamos como a nombrar que el cine que estábamos haciendo es un cine comunitario, le hemos llamado, eh, y en ese sentido, lo que estamos haciendo es como enunciar el proceso colectivo de la creación cinematográfica, ¿no? Y no porque no se haya hecho antes, el cine per se es un acto de creación colectiva, solo que estamos enunciándolo como statement, como principio, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues el cine pues es un arte que se construye de muchas formas, ¿no? Pero nos interesa mucho poder enunciar políticamente que es un arte de creación colectiva, ¿no? En este sentido, pues lo que estamos haciendo es hacer como un marcaje histórico, ¿no? En donde el cine de autor, pues digamos, es una marca histórica, ¿no? Más o menos cuando se origina el artilugio del cine, la mecánica, pues funciona per se como un instrumento científico que permitió pues la ilusión de las imágenes en movimiento.
y eso por una parte hizo crecer como dos industrias, ¿no? Pero no necesariamente pues son ellas como los dos grandes como fines como de este artilugio, ¿no? Por un lado, pues toda la industria de la información, de las noticias, ¿no? Y por el otro lado, pues la industria del entretenimiento, ¿no? Y en los 60s, pues hubo un movimiento que reivindicó la creación dentro de este artilugio y le empezó a llamar cine de autor, ¿no? Entonces, para nosotros en este momento, pues lo que estamos tratando de enunciar es cómo ese artilugio, pues es una construcción de creación colectiva, ¿no? Y entonces, pues nos enunciamos desde el cine comunitario, ¿no? En este proceso, pues creemos muy importante que no hay que confundir, digamos, cuando hablamos de cine comunitario es como que todos hacemos todo y todos estamos muy de acuerdo y todos agarraditos de las manos, ¿no? Sino más bien es un ejercicio de enunciación, ¿no? Y toda esta reflexión sí parte del aprendizaje de cómo se hace la vida en estas comunidades en Oaxaca, ¿no? Cómo se hace la comunalidad y en ese sentido pues sí podemos hablar de lo que se ha teorizado y se ha enunciado como los pilares de la comunalidad. Al final les puedo pasar como una liga de libros así que ya tienen muchos artículos y textos que hablan sobre comunalidad y como más a profundidad si lo quieren estudiar, ¿no? Pero a grandes rasgos, por un lado tienen lo que se llamaría como el cargo aquí en Oaxaca, que es un servicio comunitario, que es una responsabilidad que te dan, o sea, no es como que tú la pides, sino que te dan, se da en la asamblea es otra gran instancia como de la vida de la comunalidad, ¿no? Y que es el órgano de máxima autoridad en la vida, ¿no? Como de este entorno. Está el cargo, está la asamblea, está el tequio, que es un trabajo comunitario, algo que se hace por el bien común, ¿no? En muchas culturas esta forma de hacer cosas, digamos, tiene muchas otras palabras, cómo nombrarse. En Oaxaca se le ha llamado tequio, a veces también se le llama gozona. Y pues lo que tratamos como de recuperar también como del espíritu de la comunalidad, tiene que ver también con uno de los principios que es la fiesta, ¿no? La fiesta no la party, el desmadre del reventón de cada viernes, sino la fiesta como un acto pues simbólico que une a la comunidad, como para festejar la vida misma de la comunidad, que por todo este sincretismo cultural, pues digamos, está muy vinculada a la celebración de los santos, pero que, digamos, hace un ciclo de vida en las comunidades, ¿no? Entonces está la asamblea, está el tequio, están los cargos, está la fiesta, ¿no? Y entonces de estos elementos, pues retomamos para reconstruir y tener como una propia forma de hacer cine, una forma de producción le llamamos, y entonces a eso le hemos llamado cine comunitario. En ese sentido, pues el asunto como de enunciar la colectividad en la creación, ¿no? Es un ejercicio muy importante para nosotros, es un acto político, anunciar que se pueden generar consensos estéticos, que se puede construir entre todos y también tiene mucho que ver como con una reflexión en torno a cómo se construyen las historias, ¿no? Y también es mucho reflejo como de una respuesta a la revisión de cómo se hace el cine de manera tradicional o de la vieja época, o el cine de autor o el cine industrial, ¿no? Que está lleno, implícito de muchos mecanismos de violencia, ¿no? En sí mismo, como el cine industrial funciona de una forma vertical,
que es diferente a construir como o sea, como procesos de creación colectiva donde hay, así como en la comunidad hay cargos, en el cine también hay cargos, ¿no? Y entonces el cargo obedece más a una responsabilidad de una serie de acciones que uno tiene que resolver, ¿no? Como si tú tienes el cargo de director de arte o de fotógrafo o de sonidista, son responsabilidades específicas que tienes que accionar, ¿no? Pero, digamos, la decisión del qué se está contando, el cómo se está contando, pues obedece a un consenso estético de una colectividad. Y eso no quiere decir que no exista el director, porque sí lo existe, ¿no? En el caso de la película Tío Jim, digamos que lo podemos, pues sí, como ampliar para poder decir, ¿no? O sea, en Tío Jim, quién era la asamblea, ¿no? Entonces la asamblea pues era por un lado los personajes que estaban frente a cámara, que en este caso pues es mi familia, que es Jaime, Magdalena, mis hermanos, ¿no? Y estaban los que estaban detrás de cámara, ¿no? Los que habían hecho fotografía, los que hicieron sonido, las editoras, ¿no? Y entre todos ellos se estuvieron haciendo las revisiones de los cortes, ¿no? Y todos ellos tenían el espacio y la oportunidad de aportar, opinar qué era lo que funcionaba y no funcionaba. Y en este caso, la dirección que estaba a mi cargo, pues funcionó más como por un lado, como facilitación de un proceso, y por el otro, el tener la escucha atenta y el oído, ¿no? Como para escuchar todas las aportaciones y entonces poder conjugar esas aportaciones y construir, digamos, digamos la decisión del corte final, pues, ¿no? De la película, ¿no? O sea, para mí es como muy importante y más cuando estoy como trabajando tal vez como en contextos como digamos de círculos de arte, por decirlo así, plantear que la idea del cine de autor o el arte, ¿no? La idea del autor es una idea temporal histórica, ¿no? Que además viene como de un proceso y de una geografía específica, principalmente Europa o el norte global, que podemos llamarle, ¿no? Y entonces, como en respuesta, ¿no? Plantear el cine comunitario o el arte comunitario tiene que ver con una revisión de las formas de creación que tenemos y de cómo podemos hacer esos consensos colectivos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, pues se van mezclando, ¿no? Entonces, digamos, tratando como de hacer un resumen de todo el choro que acabo de aventarme, hay un proceso histórico que me antecede, que tiene que ver en los 80 con la defensa del territorio, con la recuperación de los bosques en esta zona del país, ¿no? Que nos hereda a nosotros una reflexión muy contundente de lo que implica el uso desde nuestra lógica de los recursos forestales y por lo tanto también como de una claridad de lo que implican los medios de comunicación, porque resultado de este proceso fue la creación de los medios de comunicación. Y a mí me toca justo como crecer como en esa primavera de la comunicación comunitaria que se dio entre los 80s y los 90s en Guelatao. Y eso hace cuando a mí me toca como salir a estudiar afuera, ¿no? Y ir a las escuelas de arte, ¿no? Me empieza a ser como extraño, ¿no? Que se plantee que hay una sola forma de hacer las cosas, cuando yo crecí en un proceso donde se hacían las cosas de otra manera y donde se puede permitir otra, pues sí, como otra forma de pensar, ¿no? El cine de autor o el peso del autor, ¿no? Es digamos, una idea histórica, ¿no? Que funciona para ciertas cosas y no es que no exista en sí mismo, simplemente como que a mí me parece importante como plantear como su origen histórico y su uso histórico también, ¿no? Y cómo entonces para una nueva generación de creadores
o para una segunda generación ya de creadores audiovisuales desde pueblos indígenas, pues podemos plantearnos también otras concepciones de cómo queremos producir nuestras historias o lo que queremos compartir como con el mundo, pues, ¿no? Y hasta ahí le paro para ver qué se entendió o qué dudas tiene. ¿Alguien le gustaría preguntar algo sobre lo que acaba de decir Luna? No muy específico sobre pues, la comunalidad y los procesos de los medios de comunicación. ¿No? Bueno, a mí me gustaría que nos desarrollaras una idea. Mencionaste la importancia en los pueblos de contar las propias historias, ¿no? Un poco, volver un poco más horizontal la creación y distribución de contenidos y también la construcción de narrativas desde el propio contexto. Y hablabas algo que me parece bien interesante de estos procesos de la comunidad como consensos, pero también en las prácticas del cine. Hablabas de los consensos estéticos y consensos en las tomas de decisiones. ¿Podrías un poco desarrollar esta idea para saber un poco cómo funciona este proceso del consenso al tomar decisiones? Sí. Esto está como parte, en principio, de una experiencia, o sea, de una vivencia que tiene muchos, o sea, muchos años, ¿no? Aquí la vida se organiza a partir como de, digamos, de lo que dice la asamblea, ¿no? Digamos, en términos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando pasamos a un proceso creativo y podemos instaurar, digamos, una asamblea y que por lo tanto esa asamblea de creativos es la máxima autoridad, la que podría decidir qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, como tres grandes preguntas que pueden dar un marco, ¿no? Y que de ahí se construye entonces ya una logística de eso que dijimos que era lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces ya pasa a un nivel operativo, ¿no? Entonces o sea, definir roles de trabajo o cargos, ¿no? Y en esa definición de roles o cargos, pues ya están definidas como ciertas acciones, ¿no? Si eres el fotógrafo, pues sabes que te toca preparar la cámara, pensar en cómo vas a proponer, digamos, el uso de la luz, el contraste, etcétera, ¿no? El asunto de los consensos estéticos tienen que ver mucho en estos procesos de cine comunitario con la claridad del por qué se está contando y el qué se está contando, ¿no? Como en esta mezcla, ¿no? Hay, digamos, como cosas que son mucho más, voy a tratar de ponerlo en el ejemplo como de Tío Jim. Lo que yo quería era mostrar un grado de intimidad muy grande con la familia y con el personaje, ¿no? Eso era como el qué, ¿no? Para eso, pues, digo, planteé la pregunta a la familia y la familia estuvo de acuerdo de que también ellos querían contar esa historia y el cómo contarla se hizo básicamente eso, ¿no? Una asamblea que fue grabada y que forma parte también de la película y que en donde ellos iban diciendo como qué querían contar, ¿no? Y entonces hubo una lluvia de ideas, ¿no? Que siempre como es la primera fase, digamos, como de una conversación, como donde se está construyendo algo, es una lluvia de ideas, hay muchas inquietudes, y después lo que va pasando es que se va decantando, ¿no? O sea, se va decantando y esa decantación mucho tiene que ver con el por qué se va a contar esa historia, ¿no? En este caso, si una de las cosas que me interesaban era poder tener este marco de intimidad, ¿no? Si yo me hubiera clavado en conseguir una super cámara y un montón de luces y un equipo súper grande, ¿no?
iba a ir en contra, ¿no?, de uno de los objetivos narrativos de la película, que era lograr un grado fuerte de intimidad, que también, por un lado, permitiera que un personaje como tan escénico como lo es mi papá, porque está muy acostumbrado a estar frente al micrófono y a, pues, a producir contenido, ¿no?, pudiera como un poco quitarse como el mote, digamos, de su personaje mismo, ¿no?, y poder darse un poco más en lo que es la intimidad y lo que también son sus propias contradicciones, ¿no? Y entonces son ese tipo de cosas que de alguna manera, pues digamos, van construyendo la lógica entre el por qué se quiere contar esto y el cómo se quiere contar esto. Entonces, es por eso que trabajamos con una cantidad de cámaras así como muy diversas, entre celulares, iPads, 7DS, 5DS, o sea, como durante todos los años que estuvimos grabando, pues fuimos variando porque la idea es como en el momento en el que estuviéramos, trabajábamos con lo que tuviéramos para no generar como este artilugio como del cine y entonces generar como una puesta en escena donde los personajes se pusieran a sobreactuarse, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Pero ya en la etapa de postproducción, o sea, lo que pasaba es que se veía la película, el corte, y entonces había la oportunidad de que cada uno dijera su opinión, ¿no? Y yo siento que aprendí muchísimo de ese proceso, en este caso o en este proyecto como muy en particular, de que los personajes, o sea, la gente que está frente a la cámara, pudiera ponerse en discusión, porque nadie es más experto de tu propia vida que tú mismo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi padre, pues ella se sabe su choro, pues, ¿no? O sea, ya sabe lo que tiene, lo que dice y cómo lo dice. Entonces, para él era como mucho más fácil decir, pues corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí, porque ya me estoy repitiendo, mi discurso se está repitiendo, pues, ¿no? Y el hecho de que mi mamá pudiera como decir, oye, pero te falta conseguir una imagen como de esto, o de cuando él estaba tocando en tal lugar, o el mismo cuestionamiento que salió casi a la mitad como del proceso de postproducción, que tenía que ver con como que yo como personaje no existía tanto en la película y entonces era como muy, muy inequitativo, pues, ¿no? Entonces, una de las decisiones que no era como la que más me gustaba a mí, pero fue una de las decisiones que fue asumida porque justamente la colectividad lo pedía, era la voz en off, ¿no? Y entonces me pidieron que hiciera una voz en off que explicara el por qué estaba haciendo la película y que hiciera como esa introducción que aparece en la película y ese acompañamiento y ese cierre, ¿no? Y al final, pues, o sea, sí, digamos, ya ahorita terminada la película, creo que fue la decisión necesaria para el proyecto y que además justo, pues, un poco responde a esa metodología de escuchar lo que los personajes que son retratados están diciendo sobre su propia historia, porque genera muchos más posibilidades de claroscuros que si yo solamente estuviera como teniendo mi solo punto de vista sobre esa misma historia. No sé si me logro explicar o ya me hice bolas, tipo que sí yo. Sí, creo que está bien bueno como entender cuáles son las complicaciones, vaya, personales, ¿no? Al final o sea, es un proceso muy íntimo en el que te involucraste ahí con la familia y con un problema histórico también, ¿no? Social, de la comunalidad, y que o sea, lo arrastras de alguna forma a la toma de decisiones. Pero, digamos, llevándolo a la cuestión mucho más técnica, y cuando digo técnica me refiero a los problemas financieros o técnicos de dispositivos, de postproducción o de difusión, ¿cómo ha sido la travesía de, no sé cuántos, 7 años
¿Cuánto, o sea, desde el momento en el que se hizo consciente el hecho de que se iba a hacer un largometraje, cuáles fueron las trabas de este diálogo entre la comunidad, ¿no? De Guelatao, la familia, el relato histórico, y pues bueno, al final toda esta burbuja de producción de cine, ¿no? Que tiene que ver pues también con las complicaciones que todo esto conlleva. A nivel comunitario no podría decir que hay como un problema, o sea, porque no, o sea, digamos, Tío Jim es una peli de cine comunitario, pero no es que toda la comunidad, porque es muy ambicioso de mi parte pensar que toda la comunidad tiene el tiempo para dedicarme como a este proyecto, ¿no? Si lo tuviera, lo hubiera hecho, pero la gente tiene como, pues no tiene sus prioridades y esto no sería una prioridad en sus vidas, ¿no? Digamos, es comunitario en el sentido de que hay una colectividad que está haciendo un ejercicio de enunciación de hacer las cosas de manera diferente. En el caso de Tío Jim, en Exprofeso tiene que ver cómo la gente que está enfrente de la cámara toma decisiones, ¿no? En torno a su propio proceso de representación, ¿no? Y entonces puede decir esto no, esto sí, esto falta, ¿no? No tanto como a nivel, sí, como de toda la comunidad, ¿no? Sino más como de quienes están involucrados directamente en la película, ¿no? En el sentido como del cine, o sea, como de la estructura, como del medio del cine, más que trabas, eh, digamos que hay como dos niveles, ¿no? O sea, por un lado está el proceso creativo, que el proceso creativo nos llevó 7 años y, y eso yo diría que no es porque haya habido problemas en sí, sino que son procesos creativos y que a mí ahí sí me gusta como ponerlos, o sea, que es como el mezcal, pues, ¿no? O sea, hay agaves que a los 7 años maduran y ya están listos para cortarse y cocerse, ¿no? Y hay otros agaves que necesitan mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, mi película es un agave muy lento, pues, ¿no? O sea, que necesitaba mucho tiempo para que se asentaran como procesos emocionales que yo estaba viviendo a la par que estaba haciendo preguntas, a la par que estaba escribiendo, a la par que estaba cuestionando, ¿no? Y que necesitaban como ese tiempo como largo, como para permitir esos tiempos de, oye, hermana, ver corte y lo que le llevara el tiempo de verlo, ¿no? O sea, o que lo vieran mis padres, otras partes como de los cinefotógrafos, ¿no? Y por el otro lado está como la lógica como de producción dentro de la industria, ¿no? Que al principio, de hecho, como que, o sea, como que entramos en esa lógica, o sea, por lo general en el cine, para los que no están como muy metidos en eso, pues empiezas a hacer como una especie como de vendimia de ideas que le llaman pitchings, y esas vendimias de ideas, pues son como discursos de 3 minutos donde frente a un grupo de gente que se supone que podría ser potenciales financiadores, pues como que convences de que está bien chida tu idea, ¿no? Y que son lógicas muy del mercado, pues, ¿no? O sea, como, a ver, pasen 100 gentes como con 100 ideas y vamos a ver a quién le invertimos, pues, ¿no? Pues en esos procesos, pues digamos, uno entra, participa, en realidad no nos como en esa parte, pero creo que hay como que hacer como esa diferencia, como una cosa es el ritmo del proceso creativo de una película que se está cocinando, que digamos que tiene algo muy en el fondo de nosotros, en nuestro espíritu, o en nuestra necesidad, ¿no? Como pues ahí, ¿no? Y otra cosa es el proceso dentro de la lógica de producción y cómo vas avanzando, ¿no? Y ahí pues sí, las convocatorias y la aplicación, la carpeta. Era muy difícil de explicar el proyecto como en los primeros años. Uno, porque no, hay pocos referentes, decirlo así como
como de lo que quería hacer, pues, ¿no? O sea, como que no era tan claro. Y ahora mismo que pienso ya en la película como en existencia, pues, pues sí, es una película como con muchísimo material de archivo, ¿no? Donde no tiene exactamente entrevistas como entrevistas a cámara, como o sea, como entrevista clásica, son más bien como puestas a situación, pero hay mucho discurso, como que el peso de la conversación ocupa un lugar muy importante como en la construcción narrativa, ¿no? Y todo eso, a la hora de explicarlo hace 5 años, era como, no te entiendo, no sé cómo va a funcionar, no sé si quieres hacer un videoclip sobre tu papá o eso. Era muy difícil, ¿no? Entonces, también creo que eso es parte, por un lado, de que como de lo poco claro que tal vez al principio era como la idea, como también de la desconfianza que podía decir, ah, sí, y también voy a usar un celular para grabar, ¿no? Y entonces, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo no vas a usar una camarota? O entonces, ¿para qué estás pidiendo dinero, no? Eh, y por el otro lado, digamos, la narración o sea, de esta conversación íntima, como confrontando la paternidad, pues al principio, además hace 5 años, como ese tema no estaba tan en la mesa, por decirlo así, y era mucho más difícil como de priorizar. Entonces no tuvimos tantos fondos como nos hubiera encantado tener, pero tampoco era el punto, porque pues también la idea de hacer la película como la estábamos haciendo, pues facilitaba que se fuera haciendo poco a poco, pues, ¿no? Creo que en ese sentido como que las trabas, o la principal traba fue más al principio, en el momento que yo pensaba todavía que yo estaba escribiendo una película sobre mi familia, hasta que llegué al punto donde, digamos, tomé la decisión que no era yo la que estaba haciendo como una película sobre mi familia, sino era toda la familia la que estábamos haciendo una película y contando una historia, ¿no? O sea, donde dejé de ser yo solo los ojos que iban a conducir, pues la construcción de la película. Y ahí, y por eso para mí es como bien importante poderlo contar, es que cuando tú quitas como el peso como de la autoría, ¿no? Así como tú, directora, tienes que saberlo todo y tiene que ser súper claro y así como súper chingón, y lo desplazas y lo dejas fuera, ¿no? Y permites más bien abrir en la escucha a lo que una colectividad quiere contar, se cambia totalmente los papeles, ¿no? Y la chamba entonces se convierte en aprender a escuchar qué es lo que quieren contar, ¿no? Y entre todos construir ese consenso de cuál es la historia que entonces entre todos sí estamos de acuerdo a contar, ¿no? Aunque todos estamos, digamos, perspectivas distintas, pues, ¿no? De la misma historia, ¿no? Cómo todos al final podemos llegar a un consenso de cómo contarla, pues, ¿no? Y para mí ese es como el principal regalo, y ahorita estoy brincando a hacer una película de ficción, y el proceso es totalmente diferente, ¿no? Porque pues ahí no estamos inventando todo, por decirlo así, y al mismo tiempo estoy tratando como de formular procesos donde justamente la chamba es armar esos mecanismos, esos procesos que permitan que vayan saliendo como todas estas ideas y afinidades, y entonces podamos, digamos, como dirigir y facilitar la construcción de esa historia, pues. No sé si logro responder, Julio. Está súper bueno. Creo que es muy, o sea, como nutritivo, clarificador y bello que tengamos acceso a esta narración de la edición colectiva de este proceso. O sea, yo no lo conocía y se me hace... O sea, entiendo el puente directo entre la comunalidad y tu práctica en el cine. Quisiera, antes de irme hacia otras de tus prácticas, que es la gestión, dejarlo abierto por si alguien tiene preguntas pues respecto a ti, a la comunalidad, a tu familia o al proceso de la película. Y si hay tiempo, pues después sigo con las otras preguntas sobre el campamento y sobre Cineto.
Entonces, si alguien tiene preguntas, denle. Vanessa, ¿alguien más que quiera comentar algo? Pues ya me la Yo no, lanzaste a mí, Toño. estoy disfrutando mucho la charla. Ok. Gracias. Pues yo, Luna, preguntarte más sobre este tema de los procesos creativos en colectividad. Y si es diferente, entiendo que es diferente parte de diferente el contexto, ¿no? Cómo influye a que estas formas tradicionales nos ayuden de alguna manera a organizarnos dentro de una comunidad más pequeña que en una ciudad donde estamos más desarticulados. Pero la pregunta va en el sentido de cuando empezamos a generar comunidad al integrarnos con personas con esos como mismos intereses de colectividad, de trabajar en equipo, de manera horizontal. A veces hay como esa intención más, un motor más fuerte del lado de algunas personas que de otras. Entonces, ¿cómo hacer que esas intenciones no se vuelvan como un liderazgo único, sino que también se vuelva un liderazgo colectivo? Sí, ahí yo creo que, o sea, tiene que ver con diferenciar lo logístico, por decirlo así, o sea, como quién guarda el equipo, quién, digamos, se produce la locación, o sea, como lo logístico, o sea, y esos son cargos, o sea, son tareas en específico que se encargan a personas en específico y se reparten, ¿no? O sea, hay un asunto que puede generar mucho ruido, que es si todos hacemos todo. Si todos hacemos todo, sí es un, digamos, básicamente caótico, pues, ¿no? Pero si empezamos a diferenciar, bueno, quién hace qué cosa, ¿no? Entonces, pues ya en el cine ya per se está como muy dividido como qué hace cada quien, ¿no? Entonces, pues esa chamba, pues ya digamos, ya está avanzada, por decirlo de una forma, ¿no? La que es, creo, la conversación primaria es como la de antes, pues, ¿no? Antes de salir a grabar, desde poner a escribir. Bueno, ¿por qué queremos escribir esta historia? ¿Por qué queremos hacerla? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para quiénes? Y entonces, ¿cómo? O sea, son como esas preguntas como súper básicas, ¿no? Que si logramos de acuerdo, estar como en común, digamos, como escribir ese común del por qué estamos haciendo todos esta historia, y no sé, es un documental sobre el agua, ¿no? Una presa, ¿no? Pues para denunciar no sé qué, cómo una comunidad va a quedar bajo el agua, ¿no? O sea, como cuando ese por qué está muy claro, entonces de ahí ya pueden como derivarse como los cómos, ¿no? Y entonces esos cómos ya tienen que ser más lógicos al por qué y al para quiénes, ¿no? También está dirigida la película. Y entonces empieza a ser un trabajo como más de organización lógica, digamos, de las ideas. Y ahí la chamba del director y la chamba de los productores, ¿no? Tienen que ver más con esta posibilidad de facilitar que esas ideas puedan como ser como consensadas. No todo se puede y también hay un ejercicio pues muy, muy importante de escucha. O sea, sí implica, o sea, una de las tareas que sí o sí implica como estos procesos es aprender a escuchar, que no es nada fácil, o sea, no es nada fácil ceder la palabra, ¿no? O sea, ya desde el mismo como proceso, estas como dinámicas de quién habla, cuándo habla y cuánto habla, ¿no? O sea, para poder organizarnos y que alguien no sea el que acapare la palabra, ¿no? Pues dos, esta cosa como de, cuando hablamos como de escucha atenta, que es escuchar a profundidad lo que se está diciendo y por lo tanto también tener respeto por lo que se está diciendo, ¿no?
también habilidades como para no tomarse todo personal, ¿no? O sea, como si alguien dice algo, digamos, que contradice lo demás, pues no tomárselo a personal, tomar como, digamos, una conversación, una discusión madura, pues, ¿no? Que no termine siendo, ay, tú me dijiste, bla, 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 ¿no? Sino que más bien permita, si alguien tiene una idea totalmente distinta, cuál sería el punto central, digamos, que puede como unirse a la idea, ¿no? Si esos dos puntos están, digamos, yendo al mismo lado del por qué se quiere contar, en este caso, pues, una película, ¿no? Y pienso mucho en que, digamos, en los entornos urbanos hay, tal vez la práctica es menos cotidiana, como de forzarse a escuchar, y acá, pues, o sea, por ejemplo, este mes vamos por el 4º domingo de asamblea y son sesiones de entre 10 y 12 horas, ¿no? Y pues sí son sesiones larguísimas, pues, ¿no? O sea, y no queda de otra más que escuchar. Y ese ejercicio, o sea, como esa implica, o sea, entender que el tiempo que lleva una discusión no es que estemos perdiendo el tiempo. En la lógica urbana, occidental, industrial, de mercado, ¿no? El asunto de perdemos el tiempo si estamos discutiendo, tiene que ver con eso, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? En estos contextos, el escuchar, el darse el tiempo de escucharse para poderse entender, para poder respetar, para poder entonces encontrar un punto medio, pues es una labor que al final, digamos, como que da su recompensa en otros sentidos, ¿no? No en la inmediatez, sino como en otros valores, ¿no? Como la creación también de conocernos, ¿no? También más a profundidad. Pero digo, hay cosas que pueden, digamos, facilitar como una conversación que tienen que ver con justo como con la medida del tiempo para que, o sea, no sea así como tan inmenso, ¿no? Y también el partir de que no vas, o sea, nadie en los procesos de consenso no es que alguien salga ganando, y esa es como la gran diferencia, pues, no es como, yo gané, es mi idea, ¿no? Sino que más bien son o sea, es ideas de mucha gente que van mediándose y combinándose hasta el punto donde no es una idea de una sola persona, sino de una colectividad, y eso implica ceder, y eso no está fácil, ¿no? O sea, si yo me hubiera empecinado así de, no, yo no voy a usar voz en off, a mí me caga la voz en off, una chingada, hubiera perdido como por un lado, como todo el proceso de la película, ¿no? Pero por el otro lado hubiera perdido el punto de vista que todo un grupo de personas me estaba diciendo que era importante que se escuchara dentro de la película, ¿no? Entonces, son de esas cosas que, bueno, no es que yo era la más feliz así haciendo la voz en off, pero asumí que esa era como el resultado del mismo proceso. Gracias, Luna. Yo tengo una duda, no sé si tenga tiempo de hacerlo así. Bueno, hola Luna. Bueno, mi pregunta está muy relacionada justamente con todo este proceso creativo que vas mencionando, que han preguntado, pero si pudieras como platicarnos un poco más a profundidad de cómo al ser, más que nada, pues primero una película muy íntima para ti, ¿no? O sea, cómo al hacer una película como esta que habla de tu papá, algo muy íntimo para ti, ¿cómo vas haciendo que esa intimidad vaya creciendo en todos los niveles? Es decir, que al hacerlo comunitario siga siendo íntima para ti y ya no solo para ti, sino íntima para cada persona de la comunidad, en la comunidad. Y luego en el equipo, ¿no? En el equipo técnico, que cada persona del equipo técnico de la película pueda ir apropiándosela de una manera íntima, al igual que tú. Y hasta el último nivel, ¿de qué manera logras que al ser una película tan íntima para ti, el espectador pueda también, pues sí, que también al final sea una película es íntima para el espectador, de manera que, por ejemplo, a la hora de en una película demostrar una realidad, una problemática,
comentabas, por ejemplo, lo del agua, ¿no? Que no solo sea demostrar o presentar la problemática del agua y la comunidad, cómo se ve afectada, sino que a la hora del espectador vea esa película, lo haga íntimo esa problemática también, de manera que pueda ser más profunda esta película también para el espectador, y pues la función de la película como medio de resistencia y medio artístico pueda llegar, pues sí, más íntimo pues a todos, en todos los niveles. Por un lado, creo que, o sea, tiene que ver con, o sea, cuando digo que es cine comunitario, no es que toda la comunidad estuvo involucrada en las decisiones, ¿no? O sea, es un equipo, es una colectividad muy reducida. En el caso de Tío Jim, se filmó en muchos años, ¿no? Pero siempre en los rodajes habían, cuando más tuvimos gente, eran 2 cámaras, un sonidista y la familia. O sea, eran 3 personas externas máximo, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y en el proceso de postproducción, pues eran 2 editoras, ya es un equipo también muy pequeño, pues, ¿no? Y la conversación no se dio, entonces, digamos, en una especie como de masividad, ¿no? Sino más bien son conversaciones chiquitas, ¿no? El documental lo permite muchísimo, además, ¿no? Por otro lado, yo tomé algunas decisiones que, o sea, que como conscientes, ¿no? Hay gente que hace documental y que dice, no, bueno, pues tú puedes llegar y acomodar como el set, pues, ¿no? Acomodar que se vea, o sea, aunque sea documental, tú puedes quitar y poner cosas como para que, digamos, el contraste de los colores o cambiarle el vestuario a los actores, digo, a los personajes del documental, ¿no? Hay gente que trabaja así, ¿no? O sea, que le gusta como, digamos, como la construcción de esas puestas en escena, ¿no? Para mí, en este proyecto, por lo que estaba buscando, tal vez en otro podría hacerlo, pues, ¿no? Pero en este caso, me parecía que era muy importante que yo no, o sea, literal, como dice mi hermano en el diálogo, pues, ¿no? O sea, yo no maquillara a nadie, ¿no? Y si alguien iba a salir despeinado, pues que saliera despeinado y yo no moviera nada de mi casa, o sea, porque si yo me hubiera puesto a arreglar la cocina de mi mamá, que a veces es un desmadre, pues, ¿no? Se hubiera empezado a sentir, según yo, pues esa es mi idea, pues, ¿no? Se hubiera empezado a sentir como plástico, pues, ¿no? Se hubiera empezado a sentir armado, ¿no? Y justo el uso de las cámaras que tenía, que son cámaras como muy chiquitas, me permitían, desde mi punto de vista, como estar mucho más cerca de ellos, pues, ¿no? Casi hasta cierto punto, y también por la confianza y por todos los años que fueron, pues a veces era ya ni sabían cuándo sí estaba grabando y cuándo no estaba grabando, pues, ¿no? Y eso permitía como esa intimidad. En el caso de Tío Jim, sí hay muchas cosas que tienen que ver con, o sea, como conscientemente de no buscar que las cosas se vean bonitas, pues, ¿no? Sino que lo que fuera importante era como la historia en su totalidad que se estaba contando, pues, ¿no? Y pues eso implica, pues eso, ¿no? Como asumir que hay un asunto pues de vergüenza que sí te tienes que quitar, ¿no? O sea, como que, pues ni modos, o sea, no te ves bien en cámara, pues no, pues ni modos, pues no, o sea, ya, vivir con eso, pues, ¿no? En el caso como de un proyecto como el de Tío Jim, ¿no? Digamos, en el caso como de otras películas, yo sí creo mucho que, o sea, que las películas son muy fieles a quienes están detrás de ellas, ¿no? O sea, es tan difícil que una construcción imaginaria, creativa, no preceda a quienes somos como personas, ¿no? Y entonces el hecho de, digamos, en ese sentido, como de ser honesto con eso, ¿no? O sea, de no querer como aparentar lo que no eres, pues, ¿no? O sea, como, y eso implica, yo siento, como ejercicios de, pues sí, de confrontación, que también por eso ayuda mucho el tiempo, ¿no? O sea, como tal vez si yo hubiera querido poner a editar muy rápido como todo ese material que se produjo, la misma vanidad, la misma pena como de los primeros años, como no me hubiera permitido hacer esos montajes, pues, ¿no? Y también, pues eso, ¿no? Como poder
poder como hablar, utilizamos como mucho la palabra honestidad, pues, ¿no? O sea, como que no haya como una doble voz, ¿no? O sea, como que en tu cabeza hay una vocecita que dice cierta cosa y en la cámara está otra, ¿no? Como tratar de poderlas hacer la misma, pues, ¿no? Y entonces, pues si ya es lo mismo que estás pensando y lo mismo que estás preguntando, pues entonces ya empieza a haber más transparencia creo, pues, ¿no? De mi parte, ¿no? Pero seguiremos explorando también en las siguientes películas, ya les contaremos qué tal nos fue. Gracias, Luna. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más o preguntar algo más? ¿Una pregunta que tenga? Bueno, igual y ahorita regresamos. Hola, bueno, sí se puede. Sí, claro, sí, claro. Hola, Luna. Es que no llegué al principio y tal vez esto lo hayas como planteado al principio, como al hacer como el cine comunitario, pero sí comunitario desde que hacen asamblea en una comunidad y todo esto, pero te quería preguntar por tu equipo de producción, o sea, es decir, hay una intención, porque he leído algunas cosas, algunas entrevistas como que has dado, que es de lo más interesante como del mundo el proceso de enseñanza del cine a estos núcleos como de creación, pero ¿cómo armas tú tu equipo de producción? Es decir, se van rotando además en estas largas como asambleas que van teniendo, platican una idea y de pronto dicen, no, pues yo hago esto, yo hago aquello, o tu equipo de producción es de fuera con los que tú estudiaste cine. ¿Cómo es que funcionan estos roles en tu película? He visto solo Tío Jimmy, me pareció algo maravilloso, en verdad, algo como muy refrescante, muy bonito. Pero sí me queda esto, o dentro de tu núcleo como de creación de cine comunitario, sí está en algún momento como, pues ya de pronto que el sonidista sea alguien que sepa hacer sonido como de ahí, que tu director de foto, o, no, o hay un director de foto, o hay muchos ojos más bien viendo ese tipo de cosas, trabajando bajo una misma idea. ¿Cómo funciona este tipo de creación y hasta dónde llega el asunto colectivo relacionado con el equipo de producción? Bueno, me gustaría tener más películas para tener más como así, como muchos más, no sé, como ejemplos, pero no son tantos. En el caso, por ejemplo, de Los Años Azules, que es una película que a mí me tocó producir, es una película que se organizó, está dirigida por Sofía Gómez Córdoba, que es una talentosa directora de Aguascalientes, que nos conocimos en Guadalajara ahí dentro de la propia escuela, ¿no? Y digamos, todo el equipo creativo de esa película es principalmente egresados de la escuela. Esa película no es que dijéramos, ay, es cine comunitario, no sé qué, ¿no? O sea, más bien, digamos, hay un proceso de reflexión muy intenso con Sofía, en donde sí partíamos y Sofía es una directora como que tiene muy consciente el valor que tiene su equipo creativo, ¿no? En las aportaciones, pues, ¿no? Es una película que se hizo en una estructura donde, pues, básicamente ella un día me contó la historia que quería hacer, era apenas un argumento, y yo le dije, va, escríbelo y si haces el guión yo te la produzco, ¿no? Yo en ese entonces, eso estamos hablando hace como casi 10 años, ¿no? Pues no sabía, o sea, no sabía qué era lo que implicaba producir una película de ficción, no tenía ni idea. Pero yo, o sea, como que confié más que en la historia que me contó Sofía, confiaba mucho en el corazón de esa historia, o sea, como en lo que estaba detrás de eso que me estaba contando Sofía. Y para mí, por eso esta cosa del por qué lo estás contando, ¿no? O sea, como que ese por qué de Sofía era muy potente y era, digamos, como una energía lo suficientemente fuerte como para entonces involucrar un equipo pues cada vez más grande conforme a los años. Los años azules llevamos como 6 años para poder presentarla al público.
y no es que, digamos, como en sí mismo varía mucho como de un proceso clásico de producción cinematográfica, ¿no? Creo que las diferencias son más de fondo, pues, ¿no? El hecho de que, en cómo Sofía enuncia, digamos, la participación creativa de todo su equipo, ¿no? El cómo buscamos también que fueran las jornadas laborales de esa producción, el que se buscó, pues justo que pues que no fueran así extenuantes, de horas extras, ni para nada, ¿no? Que fuera un rodaje, o eso, ¿no? Como con un ambiente como muy agradable, que nadie tuviera que estar gritando, ¿no? O aventando cosas, ¿no? Cosas que pues pasan en otras historias, en otras películas, ¿no? En el caso de Tío Jim, pues es una, digamos, como el corazón, o el por qué quería contarse, pues salió de mi persona primero y entonces pues fui involucrando a más personas. Con Sofía ya había editado una película anterior mía y entonces la invité, ella a su vez me dijo que quería invitar a Perla, que es la otra gran editora de la película, y esta conversación pues ahora se abrió después como con la familia y se construyó como esa pequeña colectividad que hace Tío Jim, ¿no? Creo que uno de los retos que tenemos, digamos, nosotros como en esta reflexión es justo cómo se traduce al exterior, porque podría parecer justo que estamos haciendo las cosas totalmente diferentes, y no es que las hagamos totalmente diferentes, pero sí hay cosas de fondo que son diferentes y cosas que nos interesan de fondo enunciar, ¿no? Como esta cosa de, digamos, además una película justo como Tío Jim, que se hizo mucho, digamos, en el montaje, pues tiene esa coescritura tan poderosa como de las editoras y de los personajes que además estuvieron involucrados, ¿no? Entonces, y para la siguiente película que estamos preparando, es una película, como esta sí es ficción, ahí pues estamos haciendo como una combinación de varias cosas. O sea, hay parte del equipo que trabajó en los años en Tío Jim y que ahora queremos que siga trabajando como en este proyecto, y estamos invitando a nuevas personas a que participen en el proceso, ¿no? En el sentido de que sean gente de la comunidad, ¿no? Que gente que apenas va a ser como su primera película, que esta sería como su ópera prima, como directores de fotografía o directoras, o como sonidistas, ¿no? Y poder entonces involucrar una nueva generación como en este equipo creativo, y además también sumar a gente como tal vez como con más experiencia que nosotros, que pueda enriquecer el proceso, ¿no? Yo creo que no es que haya como una forma de hacer las cosas, como que cada película es como una comida diferente, pues, ¿no? O sea, tiene ingredientes totalmente diferentes, un proceso de cocción totalmente distinto, y hay que irlo, pues, trabajando conforme a ese corazón de la película, pues, ¿no? Por eso es que como que no funciona realmente como, bueno, yo lo voy a hacer como lo hizo fulano, ¿no? Sino más bien como que cada película tiene que encontrar como su propia lógica interna de cómo se desarrolla, se desenvuelve, se arma, pues, ¿no? Dale, muchas gracias. Me pueden interrumpir, ¿verdad? Que soy huasqueña y repito las cosas. Oye, Luna, pues a ver, vamos a pasar porque empiezo a sentir que se te acabó el café. Bueno, tu práctica de alguna forma de reflexión y producción del cine no solamente es pues justo a partir de producción de largometrajes o cortometrajes, sino que atraviesan también una serie ahí de acciones y reflexiones sobre pues, la educación y la visualización de contenidos. Igual y, no sé, de manera corta nos podrías platicar, ¿no? Y platicarles sobre estos otros proyectos que no tienen que ver con la producción de cine, sino con otro tipo de dinámicas como el campamento audiovisual itinerante y el Cine Top.
Sí, voy a pasarles como unos links también para que puedan watcharlos como con calma. Yo diría que todo es como parte de todo, o sea, como que no necesariamente como que sienta que son cosas diferentes. Los procesos de formación que hemos tratado de encaminar vienen como de este motor de, por un lado, claramente facilitar espacios de aprendizaje del arte cinematográfico que siguen siendo súper elitescos, inaccesibles, y, o sea, a mí me gustaría decir que 10 años después de que se generó el CAI, y como en el, digamos, como en ese momento como de poder presentar la película y estar, ¿no? Me gustaría decirles, no, sí, las cosas han cambiado, ¿no? Y no, o sea, hoy en día siento como esa sensación como de la élite, pues, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? O sea, como tal vez ahora más como con claridad, ¿no? Que no, o sea, como que hace 10 años, ¿no? Entonces, hoy en día siento que aún siguen siendo monumentalmente importantes crear procesos de formación. Uno, que tengan una lógica distinta, ¿no? Y a esto me refiero con la lógica del cine comunitario, ¿no? O sea, que puedan pensar la producción del cine desde otro lado, ¿no? Que puedan entender también que mucho del cine que se hace desde pueblos indígenas tiene necesidades de memoria histórica, o sea, que tienen que ver como con el registro de ciertas acciones de la vida comunitaria y que eso tiene una dimensión histórica súper relevante para las comunidades, ¿no? Y también dos, como entender pues el entramado, digamos, de cómo se construye la cultura también dentro de las propias comunidades. Y creo que pues sigue siendo como súper importante crear estos procesos de formación que tengan esa apertura al entendimiento como de la diversidad cultural, ¿no? O sea, como que la educación en general, de todas las artes, pues está totalmente eurocéntrica, ¿no? Y eso hace que nosotros que somos, o sea, que venimos de culturas indígenas, pues, ¿no? Pues haya un desconocimiento, ¿no? Y hay mucha riqueza en la producción que hay desde las comunidades que es ni se dimensiona, ni está, yo creo que totalmente como puesto como en el lugar que corresponde, pues, ¿no? Y que creo que, pues sí, digamos, a nosotros y a ustedes y a los que le siguen, será como responsabilidad de cómo vamos a darle esa dimensión y ese valor que tienen esas expresiones artísticas en los entornos comunitarios que nos toca estar, ¿no? Entonces, el campamento audiovisual itinerante o procesos como Cinetolab, como GECO, como Aquicine, pues han sido como procesos que vienen, o sea, que están originados en poder abrir esos espacios a personas que estructuralmente, o sea, sistémicamente no hubieran tenido acceso a estudiar cine, ¿no? Y poderlo hacer además desde un pensamiento y desde una forma de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y creo que, pues digo, el cine se hace muy lento, o sea, al menos yo me llevo mucho tiempo en hacer las películas, ¿no? Y no creo que sea un asunto como de que hagamos mal las cosas, simplemente pues nos lleva el tiempo que nos tenga que llevar, ¿no? Entonces, pues nos faltará, yo creo que mucho tiempo más como para poder, pues poder realmente, ¿cómo decirlo? Como poder ver el arte o las creaciones de todas esas generaciones que puedan sentirse motivadas en estos espacios de formación. Y pues digo, ya, ahora sí que lo veremos en 10 o 20 o 15 años, cuáles son esas producciones y cuáles son son esas motivaciones. Pero sí siento que hoy es mucho más importante que hace 10 años poder abrir espacios de formación que abran esa brecha
la inequidad estructural en la que estamos, pues, ¿no? Y ahí yo creo que espacios como este también pues están haciendo como esa chamba, pues, ¿no? O no sé qué opinas. Sí, creo que desde el aspecto educativo, los dos espacios tienen una reflexión ahí compartida y sobre todo desde esta idea del construir contenido, y cuando hablamos de construir contenido y contar las historias, es también reflexionar nuestras propias vidas a partir de los lenguajes, ¿no? En tu caso, la producción audiovisual. Y, por ejemplo, ¿cómo has sentido el impacto del CAI en todo este tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el punto de inicio? ¿Qué cosas han ido cambiando? ¿Qué cosas han ido encontrando? ¿Y dónde están parados ahorita, no? Como para decir, bueno, este año no se puede, obviamente, ¿no? Pero ¿qué sigue? Si hay mudanzas al mundo digital o también qué otras cosas están pasando a niveles educativos y comunitarios con el CAI. Ay, pues ha sido difícil, o sea, la verdad es que me gustaría decir, uy, sí, súper bien, súper fácil hacer como el cambio a esta nueva normalidad. Ha sido, yo creo que un proceso, pues, natural en el sentido de que nos tomó por sorpresa, nos tomó en curva. Creo que, pues, emocionalmente fue como complejo de manejarlo, ¿no? O sea, como que durante 9 años nos encargamos de reunir a gente en un solo lugar, de muchos lados, para que durmieran juntos, comieran juntos, ¿no? Y para que ahora la nueva normalidad diga que no podemos dormir juntos y no podemos encontrarnos, es como, o sea, como lo que habíamos hecho durante tantos años y pues ahora ya no se puede, ¿no? Y todos los procesos de formación que hemos levantado, pues son justamente procesos, pues presenciales. Y esta cosa de la virtualidad, pues la verdad es que sí es muy rara, ¿no? Apenas la estamos como aprendiendo. Sin embargo, pues hay un esfuerzo ahorita del equipo, de la asamblea, del campamento, porque es un equipo muy grande que lleva el proyecto del CAI. Está gente como Damián López, Luis Cervantes Jurado, Yamurit Gallegos, Juan Pablo Ruiz Núñez, Magdalena Andrade, ¿no? O sea, como que es un equipo grande que está pensando y repensando ahorita como el proyecto, y sí estamos buscando pues hacer un intermedio, o sea, por una parte sí facilitar ciertos contenidos de manera virtual, y por el otro lado, pues hacer procesos sí presenciales en espacios en donde sí es viable hacer el asunto presencial. Entonces, ahorita digo, no puedo como anunciar nada porque todavía está como en proyecto, vamos lento, muy lento, pero pues nada, o sea, realmente nos tomó en curva como a todo mundo y ha sido como una cruda difícil de curar esta cosa del COVID, ¿no? Bueno, igual si alguien tiene alguna duda sobre estos procesos de los que habla Luna, pues estaría padre que se lo hicieran saber, ¿no? Pues padre. Yo, Karen, bueno, mm, que recuerdo que cuando estudié comunicación, cuando estaba estudiando la materia de cine, sí se hizo un proyecto, ¿no? Y la verdad fue muy irritante y dramático toda esta cuestión de que quién va a ser el director, quién va a ser el director de cada departamento, y cuando se eligieron, pues ya era como más una cuestión de yo soy el director y yo, voy a hacer lo que yo quiera y te aguantas, ¿no? Porque así es. Y hasta los mismos profesores eran como esa noción, ¿no? Se tenían también esa noción. Entonces, cuando tú empiezas a comentar esto de que, pues sí, se tiene una, pues, visión o ideología, no sé, de hacer cine de muy vertical, de poder, bueno, no sé. Yo, al ver todo eso, pues sí, como que pensé, ¿no? Como de, pues estaría bien como eh, mm, incentivar o decir en este equipo o en este trabajo, en este proyecto, hay que
a darle un espacio a la inteligencia emocional, darle un espacio a todo, ¿no? O sea, de que si tú te estás sintiendo que no te gusta, todo, o sea, la conversación, como decías tú también, de que pues discutir no es perder el tiempo. Entonces yo creo que, bueno, como comentario, que a lo mejor si se quiere como enseñar cine a las comunidades o las personas que no tienen esta oportunidad, pues sí ir cambiando pues el panorama o el ambiente que se vive al trabajar en equipo, ¿no? O sea, que sí sea más de una apertura de inteligencia emocional y pues sí, de horizontalidad. Pues ya, solo era ese el comentario. Sí. Mm. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Los Años Azules está súper chida. Está súper chida. No Qué manches, chido. está súper, súper, súper chida, no manches. Ese es mi comentario. Chido. Ah, se lo comentaré a la banda. Ah. Pues yo solamente iba a comentar algo que dijo Karen, que creo que nos da como mucho sentido al tema del cine comunitario, ¿no? Que tiene que ser un cine diferente y su base también tiene, o lo veo así, la sensibilidad, ¿no? De comunicarte no solamente con la imagen que quieres mostrar, sino con tu equipo. Y, y creo que eso nos ha faltado como de manera general, ¿no? En la estructura social en la que estamos acostumbrados a vivir, la mayoría de las personas no son tan sensibles. Entonces yo creo que sí es como nuestra labor, pues arroparnos entre nosotros y enfrentarnos a la mejor esa insensibilidad para pues contagiar, ¿no? Otras maneras de formarnos, otras maneras de organizarnos. Y creo que el cine como estructura que proponen desde todos estos proyectos comunitarios en Oaxaca es como una inspiración para hacer otro tipo de industrias a nivel no solamente nacional, sino global. Y, y ya. Pues sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de... me gustaría como encontrar como una imagen que como que lo pudiera como resonar, pues, ¿no? Es no sé si es como la más adecuada, ¿no? O sea, como esta imagen, o sea, nos han vendido la imagen de que las mujeres guapas son las mujeres rubias, ¿no? Y recuerdo una imagen, o sea, yo estando como en uno de las estaciones del metro de la Ciudad de México y de pronto como que veía que cientos de personas estaban viendo a un solo lado, ¿no? Entonces, cuando sigo la mirada de lo que estaban viendo esos cientos de personas, era un par de mujeres rubias, ¿no? Muy en el, digamos, en el estereotipo que nos han vendido de lo que implica la belleza, ¿no? Del cuerpo de la mujer, ¿no? Y en esa misma imagen está la imagen que nos han vendido de lo que es un artista, ¿no? Y de cómo se comporta un artista, ¿no? Entonces, llevamos muchas décadas con una imagen y es una imagen de una persona a veces muy atroz, ¿no? O sea, una gente así como iluminada por Dios, que se le permite todo, que puede ser grosero, que puede hacer lo peor, ¿no? Con sus relaciones íntimas, ¿no? O sea, que puede ser abusivo, etcétera. Se le perdona todo, ¿no? Porque es artista, ¿no? Y nos hemos comprado esa imagen, ¿no? O sea, como todas estas cosas que son sistémicas, pues que no es un asunto como individual, como que se resuelve en una persona, sino que como generación nos toca pues empezarlas a cuestionar, ¿no? Empezar a cuestionar esas pedagogías también, ¿no? Hay mucho como de esa pedagogía en el arte, lo platicaba con un maestro músico hace unos días, ¿no? Que está como en esa lógica de como muy suicida, ¿no? Así de que tienes que casi no vivir y más bien estar con tu instrumento día y noche para que logres como ese nivel de excelencia, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda como la experiencia humana? ¿Dónde queda la construcción de nuestro ser humano más allá de como de la técnica, ¿no? Entonces,
creo que, digo, es un tema que da como para hablar mucho y más amplio, pero sí, o sea, como lo cerraría en creo que es una época en que nos toca, pues sí, como derrumbar a nuestros héroes, ¿no? O sea, y es fuerte, ¿no? Es fuerte porque son nuestros héroes, ¿no? Y un poco en ese sentido, digo, la idea de hacer Tío Jim y de que es una forma también, o sea, un personaje público como con una trayectoria como tan clara como la de mi padre también implicaba mostrar su lado B, también implicaba de alguna manera pues bajarlo a la humanidad y mostrar como esa complejidad que lo acompaña, pues, ¿no? Y yo creo que es un reto que sí nos toca como, pues, como generación, no es que lo estemos logrando, no es que haya uno que lo esté logrando, ¿no? Pero creo que es un reto generacional el poder cambiar los cómo estamos haciendo la producción artística, ¿no? Sobre todo quitándonos estas referencias eurocéntricas, ¿no? Y que nos dejen de importar el hecho de que si estamos o no estamos validados por los europeos, ¿no? Que es un temazo, pues, ¿no? Cómo entre nosotros nos vamos a construir una mirada crítica que no esté educada desde Europa, ¿no? O desde Estados Unidos, ¿no? O sea, es fuerte, es difícil, pues, ¿no? O sea, quitarnos esos cómo hemos sido educados nuestras miradas, pues, ¿no? O sea, Luna, ¿tú crees que, por ejemplo, de esta forma es como el camino para de una u otra forma reencontrarnos con nuestra propia imagen? O sea, reencontrarnos también con nuestra propia forma de hacer cine, no importándonos quizás la expertise de alguien que tiene como un pensamiento justo eurocéntrico o chilangocéntrico o estadounidense céntrico o lo que sea. Es que es justamente este miedo, o no sé si sea la palabra, como miedo de el aventar a hacer producción desde lo que podemos entender nosotros, desde donde nos toca, desde nuestra trinchera, una producción de imagen, ya no ya como de cine como tal, sino como de imagen en la amplitud de lo que eso podría significar, pero desde luego sí del cine también, como la cuestión del equipo de producción. O sea, ¿tú crees que esa es la forma? Yo siento que sí, pero tú lo estás diciendo como desde ese punto porque se me hace central y muy importante que sí se hable de la cuestión de tumbar a lo que tú admiras, porque puede ser que esa imagen que tú habías consumido de manera inocente esté reflejando detrás de toda una expertise y de toda una exquisitez en los planos cinematográficos y en las actuaciones y lo que sea, en realidad muchos años de una manera pues errónea de pensar el comunitario, o de hacer cine, o de entender el arte, que se me hace muy importante que lo mencione. Pues, o sea, sentí que estaba empezando a temblar y dije, ay Dios, estamos diciendo algo prohibido. Ah, no es cierto. O sea, yo haría una invitación como al pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico como en acción. O sea, si nos quedamos en criticar a todos nuestros héroes, pues se nos va la vida, ¿no? En criticarlos, ¿no? Pero pienso como en acción, o sea, cómo en acción hacemos un proceso de autoexploración de qué es lo que a nosotros, por nuestro contexto, por nuestro barrio, nuestro rumbo, nuestra historia, nos importa, ¿no? O sea, realmente, o sea, como hacer como ese cuestionamiento más profundo, ¿qué es realmente lo que me está moviendo a mí a contar, a narrar, a fotografiar, a pintar, ¿no? Y poderlo, o sea, como mover como de estos incentivos que vienen como de los mecanismos de validación que vienen digamos, en una estructura sistémica muy orientada desde el poder y desde el mercado, y entonces lo que está en zona macro y lo que dice no sé qué y lo que dice cierta galería, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos digamos, como pensamiento crítico en acción de autoexploración y también de revisión? Porque, o sea, yo creo que o sea, es tan importante que en cada geografía, cada uno de ustedes esté haciendo una narración lo más honesta a lo que son ustedes, a lo que es su espacio, su contexto, el lugar que pisan, lo que hacen, ¿no? Porque son esas historias las que no están siendo narradas y nadie más la va a narrar, ¿no? Además, ¿no? Y nadie más las va a narrar como ustedes además las podrían estar narrando, ¿no? Y creo que ahí la responsabilidad es como
asumir la responsabilidad de que les toca contar esas historias y que no solo les toca contarlas, sino además terminarlas y además hacer que se vean. Porque el sistema como está, o sea, la estructura está como para que las historias que están hechas en lo que para el centro es la periferia, ¿no? Pues es una estructura que imposibilita el que por lo general las historias que están hechas en lo que ellos dicen que somos la periferia, pase a estar en el centro, pues, ¿no? Es un trabajo monumental. Porque está hecho de una forma en donde los círculos de privilegio pues solo se alimentan a los círculos de privilegio, pues, ¿no? Y los que no estamos dentro de esas estructuras de privilegio tenemos que hacer mucho trabajo para poder lograr que se vean nuestras películas, ¿no? Y eso yo sí, o sea, les haría una invitación, o sea, si deciden hacer una peli, no se detengan hasta que ustedes estén seguros que lo vio la cantidad de gente que querían que la vieran. Porque nadie más va a venir como con ustedes y va a decir, ay, te pongo tu película y yo la muevo o yo la promuevo, ¿no? O sea, si no son ustedes los que lo escriben a algún espacio, a alguna muestra o el que lo lleva literal al barrio o a la sala o al museo para que se vea, nadie más lo va a hacer, pues, ¿no? Porque sí es muy, muy fuerte entendernos, digamos, digamos como el alcance que pueden tener nuestros trabajos sí está mediado por un asunto sistémico, pues, ¿no? Y que para los que no estamos dentro de una estructura de privilegio, nos va a costar muchísimo más, pues, ¿no? Y que si sí lo queremos hacer, pues asumir el reto, pues, ¿no? De hacerlo hasta la última de sus consecuencias, pues, ¿no? Y tener como esa posibilidad de, pues, de pensarlo críticamente, ¿no? Y también que los propios, pues, ¿no? O sea, yo diría, por ejemplo, en Tío Jim, mi público más difícil era el público de Guelatao, ¿no? El público de mi pueblo, pues, ¿no? O sea, era el público al que yo no le podía mentir, al que conocen todos a los personajes, se saben la historia, ¿no? Y eran a los que no podía yo decir una mentira, pues, ¿no? Entonces, como ser muy conscientes como de ese público al que no le pueden mentir y entonces confrontar su trabajo como con ese público, el que sí los va a cuestionar, el que sí les va a decir la cagaste, pues, ¿no? Y pues poder como tener esos como espacios de crítica, por decirlo así, porque no va a ser desde afuera, pues, ¿no? De nuestros contextos donde realmente nos cuestionan de manera profunda, pues, ¿no? Y ahí es donde yo siento que hay mucho que construir, pues, ¿no? Como de justamente cómo hacemos esos espacios o cómo mismo, pues, hacemos esa chamba, pues, ¿no? Y que tiene que ver con todo, crear como todo un universo, pues, que no es el universo que existe ya del arte y del mercado y de las galerías y de los festivales y de todo eso que obedece a ciertas lógicas y que es muy difícil que nuestras narrativas estén ahí y que tal vez no tienen, o sea, que no tenemos que pelearnos porque estén ahí, sino más bien estén donde puede estar como la crítica más dura hacia nuestros trabajos y donde el impacto de nuestros trabajos puede ser más poderoso también, ¿no? Bueno, ya he hecho mucho choro, ¿no? Sí. Oye, es muy revitalizante escucharte después de 8 años que no habíamos hablado seguido. Yo creo que en estos tiempos tan complejos como lo de la pandemia, pensar la reflexión y la producción creativa, pues es fundamental, ¿no? Como sentido de vida, como sentido crítico de existencia y de actividad. Y yo creo que hay ahí unos senderos, ¿no? En relación con el programa de Acapulco que está llevando Toño, que de alguna manera son respuestas que se dan a una jerarquía muy distinta en donde no estamos involucrados, ¿no? En un mercado, en unas políticas, en una estructura social en la que no estamos participando, y este tipo de actividades, este tipo de reflexiones, pues es justamente construir diálogo, ¿no? El solo hecho de que puedas estar hablando con 16 personas que
que les interesa tu trabajo. Yo creo que ese tipo de puentes son los que se deberán seguir construyendo y encontrando las plataformas que lo permitan de alguna forma, ¿no? Y, pues, no sé, o sea, bueno, yo tenía la intención de entrevistarte hace medio año, un poquito más, y por alguna otra razón ya no pude llegar a Guelatao esa vez, pero pues queda más rico y abierto y con muchas más ganas de construir el diálogo, ¿no? También me gustaría, construir mi historia desde Jutla, ¿no? Dialogarla con ustedes, ver qué estaba pasando, qué no está pasando, qué veo, qué relaciones hay entre Jutla, Acapulco y Guelatao. O sea, como que hay muchas cosas ricas ahí que pueden salir. Muchos diálogos interesantes, no solamente lingüísticos, sino pues visuales y auditivos y simbólicos, ¿no? Que puedan construirse ahí. Pues muchas gracias, Luna. No sé si alguien más quiera decirte algo, Toño.